El significado de leyenda es mezcla de hechos reales con la fantasía, y es muy característica de la antigüedad, donde las grandes hazañas recibían tintes divinos o épicos, aunque también eran utilizadas para poder explicar batallas imposibles. Y ese es el caso de la batalla de Cagayán, donde 40 españoles de los tercios en Filipinas dejaron de ser simples hombres mortales para convertirse en los terribles Wokou, unos feroces demonios mitad pez y mitad lagarto y que atacaban tanto por mar como por tierra, con el único objetivo de acabar con sus enemigos. Estos eran 1000 Ronin, samuráis renegados japoneses que se habían pasado a la piratería y que atacaban con saña las costas españolas de Filipinas. Así pues, defendiendo a los filipinos y derrotando a los piratas, estos hombres dejaron para el futuro un auténtico legado legendario. Así pues, querido amigo amante de la historia, si quieres saber cómo fue posible esta hazaña, sé bienvenido al Rincón Histórico. Para empezar con el vídeo, primero expliquemos algunos conceptos. ¿Qué eran los Wako? Los Wako eran piratas mayoritariamente japoneses, aunque también se acabaron mezclando con coreanos, chinos, filipinos, estos últimos en menor medida, y en ocasiones muy raras con portugueses. Su nombre significa bandidos del país de Wa, que era un nombre que utilizado por algunas dinastías chinas para referirse a Japón. Los Wako atacaban generalmente a las costas chinas y filipinas, teniendo en estas numerosas guaridas que los españoles acabarían eliminando más tarde. Estos piratas a veces eran contratados por algunos shogunes y no siempre se dedicaban a la piratería, sino también al comercio y al contrabando. ¿Qué son los Ronin? Los Ronin son samuráis renegados y sin dueño, los cuales desertaron cuando se hicieron el harakiri, o automorición para entendernos, y que se habían obligados a ser mercenarios o piratas para poder sobrevivir. Los tercios eran la unidad de élite del Imperio Español, y si queréis saber más sobre ellos tenéis el vídeo sobre esta unidad al final de esta historia y aquí abajo en la descripción. Una vez explicado esto, podemos pasar al contexto histórico en el que nos encontramos. En esta época, los japoneses estaban en un turbulento periodo de su historia llamado Periodo Sengoku, de 1467 a 1568, sumidos en numerosas guerras civiles hasta el inicio de la era Azuchi Momoyama de 1568 a 1603. Estas guerras eran ocasionadas por los intereses unionistas de Oda Nobunaga y que luego serían continuadas por Toyotomi Hideyoshi, que provocaron que el territorio del país del sol naciente se encontrase en el más absoluto caos y anarquía, propiciando la era de oro de la piratería japonesa. A falta de una cabeza central al mando de todo el territorio y las luchas de poder que esto ocasionaba, provocó que numerosos samuráis que no se aplicaron el ya mencionado harakiri, o la automorición para entendernos, tuviesen que desertar y volverse a la piratería. Estos samuráis son conocidos como los Ronin, que significa hombre vagabundo en japonés. En cambio, el Imperio Español pasaba por un periodo que era radicalmente lo opuesto a los nipones. El imperio se hallaba en su época de mayor auge y prosperidad, enviando numerosas expediciones por todo el mundo, como por ejemplo la del Cano y Magallanes, donde tras el descubrimiento de Filipinas, Magallanes moriría en la batalla de Mactán en 1512. Después hubo más expediciones, de las cuales naufragaron muchas de ellas por el poco conocimiento de las confusas y extrañas corrientes del Pacífico, hasta que llegó la expedición Legazpi-Urdaneta de 1564 al 65, donde Miguel López de Legazpi observaría que los filipinos eran mucho más amigables y menos violentos que los nativos de otras zonas, y así, haciendo gala de unas excelentes dotes diplomáticas, conseguiría que de forma pacífica las tribus aceptasen a la corona española en aquellos lares, y así pudiese fundar la Capitanía General de Filipinas en 1565. Pese a no tener recursos importantes, estas islas se convirtieron en el centro neurálgico del comercio del sudeste asiático, debido a su excelente posición entre China, Japón y Nueva España, y además quitando poder a los portugueses sobre las Indias Orientales.
Y antes de empezar con la historia, recuerda suscribirte con la campanita y darle like a este vídeo si quieren más de este estilo. Ahora sí, empezamos con la historia. Explorando las costas de la isla principal de este archipiélago, la conocida como Isla de Luzón, los españoles encontraron más piratas por esas costas que gente en las rebajas de verano. Así pues, los españoles se pusieron manos a la obra y empezaron a limpiar aquellas costas de los molestos piratas. Esto llevaría a la batalla de Manila en 1574, donde 3000 piratas al mando de Limahong, o Lin Feng para los amigos, un pirata chino que decidió asediar la ciudad, con el resultado de que los españoles, los volvieron a derrotar y nuestro pirata encontró el descanso eterno. Los españoles creyeron haber solucionado el problema, hasta que descubrieron que los piratas habían obligado a luchar de su parte a varios de los habitantes de Cagayán. Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, el gobernador, para hacerle frente puso a Juan Pablo de Carrión, el cual era un genio militar, un estratega de la hostia. Pues no, era alguien en que nadie tenía gran confianza, pues no tenía experiencia apenas en combate y encima tenía 69 años. Los preliminares de esta batalla se darían en junio de 1582, en el mar de China del Sur, donde Carrión divisaría a la lejanía un barco pirata japonés con cara de bastantes pocos amigos, al cual, a base de regalarles unas lindísimas bolas navideñas a base de plomo, los obligaría a retirarse. Y bueno, pues hasta aquí todo bien, no habían espantado el barco y no parecía haber más problemas. Bueno, pues en realidad sí que tenían un problema y no precisamente chico, por desgracia de los españoles. El barco pertenecía ni más ni menos que a Artemibre Taifusa, un señor pirata de mucho renombre, que se cree de origen japonés, y que se dedicaba a infundir el terror en las costas cercanas. Así pues, cuando el Mr. aquel se enteró de aquello, reunió 18 champanes, unos barcos de pesca que se habían reacondicionado para el saqueo y el abordaje, y fue en dirección a Filipinas con bastantes ganas de fiesta y ninguna gana de hacer amigos. Y bueno, y aquí haré un pequeño inciso: el armamento de los piratas no era completamente el de un samurái, pues no todos eran ronin, habían chinos, coreanos e incluso podías ver a veces portugueses. Así pues, se podría decir que su indumentaria estaba hecha por una curiosa mezcla de armas occidentales, asiáticas, armaduras samuráis, partes de armadura europea, etc. Un buen ejemplo de esto son los champanes, los cuales eran barcos pesqueros y no estaban hechos para el combate, pero los habían reacondicionado para el ataque. Incluso te los podías encontrar con cañones occidentales y todo. Se podría decir de que los guacos eran los maestros del tuning. Por parte del bando hispano, Carrión reclutó a 40 soldados de los tercios y fletó 7 embarcaciones, rellenando los huecos con personas de las variopintas tribus de por allí, y algunos que venían de México. Estos dos últimos grupos no tenían apenas experiencia de combate. Así pues, en total, las fuerzas españolas sumarían unos 80. En junio se encontrarían en Cagayán con uno de los juncos de Taifusa, que se encontraba saqueando y abusando de los habitantes de las pobres aldeas por donde los piratas pasaban. Así pues, don Juan de Carrión se adelantó en su navío de nombre, la Capitana, y procedió al abordaje del barco pirata. Sin embargo, se toparía con una férrea defensa por parte de los piratas, y estos, al ser muchos más, obligaron a Carrión a retroceder, siendo ahora ellos los abordados. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que los españoles formaran rápidamente una barricada con lo que se encontraban por el barco, para así poder disparar de manera más efectiva y segura, logrando darle la vuelta a la situación y provocando numerosas bajas enemigas, y además dando tiempo a que el San Giuseppe, otro de los navíos de Carrión, llegase en auxilio de la Capitana y mandase a los piratas a hacer submarinismo a base de cañonazos. ¡Hey, hey! Esto provocaría la huida de los piratas, haciendo incluso que estos se tirasen al mar y se acabasen ahogando por el peso de sus propias armaduras. Entonces, Carrión, que se envalentonó por esta victoria, se lanzó raudo cual centella a perseguir a los piratas por el río Tajo, para acabar con ellos de una vez por todas. Pero sin embargo, cuando terminó de perseguirlos, se topó de lleno con 17 embarcaciones piratas, un fuerte y 1000 piratas con ganas de fiesta. Carrión se asomó por allí
y entonces Taifusa le propuso que se rindieran. Pero había un pequeño detalle que este señor se había olvidado de tomar en cuenta. Ese pequeño detalle casi sin importancia es que los españoles no negocian con piratas. A lo que se cuenta que Taifusa dijo que los españoles querrían pagar para salir con vida de aquel atolladero. Carrión se dio media vuelta y se alejó a toda pastilla por el río, pero no con la intención de huir, sino de alejar a los piratas que lo perseguían de su fortaleza. Y es en el río donde empieza la primera parte de estos combates, donde los españoles tenían la superioridad, pues sus cañones y los artilleros que los manejaban eran de mayor calidad que los de sus enemigos. Pues en esa época lo más importante era la técnica y la destreza con la que se manejaban estas rudimentarias armas de fuego, y los tercios de armas de fuego entendían un trato. La batalla marítima duró varias horas, hasta que el reducido grupo de españoles desembarcó en tierra y tomaron posiciones, creando trincheras desde las que poder luchar, y desembarcando los cañones de sus barcos, provocando una auténtica lluvia de plomo sobre los huacos, los cuales intentaron rendirse, a los que los españoles contestaron que no iban a negociar con piratas. Y como alternativa, Carrión les propuso que abandonaran la isla y que nunca volvieran a poner pie en ella si querían salvarse. Los piratas aceptaron sin problemas, pero con una única condición, y esta condición era de que los españoles les pagaran los daños causados. Lo que Carrión aceptó pagarles, pero no de la forma que ellos esperaban, sino que les pagó con más plomo. Y así, el combate se reanudó con varios asaltos, en los que los 40 soldados de los tercios y los 20 tripulantes restantes lucharon con entre 400 a 800 huacos. Carrión, que sabía perfectamente la situación en la que estaban tan crítica, debido a su inferioridad numérica, se limitó a recibir los ataques enemigos y a contraatacar en los momentos justos. Y así, tras una gran cantidad de horas, en el tercer asalto, ambos bandos se quedaron sin pólvora, y el combate se resolvió con una dura batalla cuerpo a cuerpo, de que a pesar de que fallecieron 10 españoles más, acabaron venciendo a sus duros contrincantes. Eran pocos, sí, pero tenían una voluntad y una fe de acero, además de un espíritu de lucha inquebrantable, fuese cual fuese la situación, gracias a lo cual podrían ganar cualquier batalla que tuviesen por delante. A los huacos les faltó tiempo para salir corriendo allí como estudiante que escucha la campana de salida del instituto, siendo perseguidos por los españoles, los cuales intentaban acabar con la piratería de una vez por todos. Sin embargo, los piratas pudieron escapar de allí gracias a que sus armaduras eran mucho más livianas que las españolas. En cuestión de bajas, se estima que fueron entre 10 a 20 bajas españolas y 200 a 400 niponas, y se cree que no hubo ningún shogun japonés tras el ataque de Taifusa. De hecho, para el 1590 los japoneses establecerían rutas comerciales con los españoles. Tras esta batalla, Carrión fundaría el puesto defensivo de Nueva Segovia, ahora llamada Lal-Lo, y aunque los huacos seguían por la zona, se dedicaron principalmente al comercio y no hubo más batallas relevantes. Es que a ver quién es el guapo que va a meterse ahora contra Carrión tras semejante batalla. Y hasta aquí llega el impresionante relato de esta hazaña que bien podría haberse sacado de una novela de fantasía y de la que incluso se han hecho cómics. Si te gustó el vídeo y quieres que suba más de este estilo, recuerda darle un buen like, compartirlo y suscribirte para no perderte ninguno. Y también puedes ponerme en los comentarios tus impresiones sobre esta interesante batalla. Y así pues, sin nada más me despido. Hasta la próxima historia.